tiene que haber una percepción sobre Claudia Sheinbaum al arranque de su administración. Por ello hemos invitado a Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras de Moteña, a charlar con nosotros esta tarde, y agradezco su presencia aquí con nosotros en el grupo Dominio Medios. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Rodrigo, no sé si tengamos habilitado el... Sí, Ahí ¿cómo les va? Buenas tardes. Perfecto, gracias por atendernos, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos escuchando ahorita a la presidenta como parte de sus mañaneras, donde evidentemente se maneja las principales temáticas y agendas nacionales. Ustedes hicieron un estudio, un análisis de percepción de Claudia Sheinbaum ya como presidenta de México. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué datos interesantes han encontrado en todo el país? Bueno, primero decir que esta es una encuesta que hacemos cada 6 años, siempre las hacemos al arranque de cada una de las gestiones. Y la intención es medir dos cosas. Primero, el terreno en el que entra, ¿es un terreno de inercias a favor o es un terreno de inercias en contra? Hay que ver porque no es lo mismo cómo empieza. Y segundo, las expectativas que hay sobre el gobierno. Entonces, dicho esto, nosotros nos encontramos con que el 77% de los mexicanos cree o tiene una opinión positiva de Claudia Sheinbaum, ¿no? Tiene juntas entre el buena y muy buena, juntan el 77%, cosa que habla bien de ella. El 89% de los mexicanos cree que va a ser una buena presidenta para México. Y el 90% de los mexicanos dice que el país va a estar mejor que ahorita con Claudia Sheinbaum. Eso lo que nos dice son dos cosas. La primera es que entra en un terreno de inercias a favor, que toda esta campaña que duró tanto tiempo y que estuvo llena de propuestas y de polarización, sigue hoy en un ambiente a favor de la doctora Sheinbaum. Y la otra que nos dice es que si por ella votaron el 60% y hoy el 90% dice que lo va a hacer bien, quiere decir que hay un 30% de mexicanos que no votó por ella, pero que creen que va a ser una buena presidenta, ¿no? O sea, Eso incluso quien no votó por ella. sí. Estas son las gráficas de la encuesta justamente que ustedes estaban sacando, y es a lo que te referías hace unos momentos. 77% tiene una opinión positiva de Claudia Sheinbaum. 77% bajo la respuesta de buena y muy buena la opinión de la Y muy presidenta. buena. Sí, correcto, ¿no? Si por ella votó el 60%, ahí quiere decir que hay más gente que cree que tiene opiniones positivas de ella que la que votó por ella, ¿no? Eso, por ejemplo, no pasaba con el expresidente López Obrador. El presidente López Obrador estuvo polarizando el país los 6 años y lo amabas o lo odiabas. No había gente que no votara por él, que dijera, ay, qué bien lo está haciendo, no, no pasó. En el caso de la doctora sí ocurre. Sí. Este es un factor que han medido el por qué, este fenómeno, este efecto. En estos momentos, por las dos gráficas que siguen. A La ver. primera es, ¿sí? Sí. La que sigue es, ¿usted cómo cree que va a ser Claudia Sheinbaum como presidenta? ¿No? Sí. Y ahí es donde estamos viendo que 9 de cada 10 mexicanos creen que va a ser un buen papel. Creen que va a ser Independientemente por quién haya votado para valorado. presidente, ¿usted piensa que va a ser la doctora Sheinbaum, cómo piensa que va a ser la doctora Sheinbaum como presidenta? Esa es la pregunta, tal cual. 90% dice que va a ser una buena presidenta. Exacto. Son las expectativas que hoy están puestas en ella, ¿no? Son altísimas, la verdad. Eso siempre se puede ver como una oportunidad o como un riesgo, ¿no? Sí. Una oportunidad, porque no es lo mismo entrar en un país con inercias en contra, donde tengas que convencer a muchos y con un Congreso, eso es bueno. En cambio, pero también es malo porque tienes unas expectativas que van a ser bastante difíciles de llenar. Sí, sí, correcto. Siguiente pregunta. Déjame ver ¿Qué aquí. es? ¿Sí? ¿Y usted cómo cree que va a estar el país con Claudia Sheinbaum como presidente? Si le va a ir mejor o le va a ir peor a México. ¿Le va a ir mejor o peor al país? 89% dice que le va a ir mejor a este país. Aquí está. ¿No? No, Sí, 89%, sí. sí. 9 de cada 10 también, de nuevo. Es altísima las expectativas que están puestas en este gobierno, ¿no? Esto está aplicado, nada más para aclarar de nuevo, está aplicado en general, no hay un filtro de decir morenistas con tendencia de morena, con tendencias de izquierda,
¿La encuesta fue No, aplicada? es una encuesta nacional con representatividad nacional. Eso quiere decir que es básicamente representa el sentir de la mayoría de los mexicanos. Muy bien. Este es el dato duro. 9 de cada 10 piensa que, independientemente por quién haya votado, que le va a ir mejor al país. Ujú. Mejor y un 2% igual de bien. Un 7% piensa que a México le va a ir igual de mal o peor. Un 7 comparado contra un 89% y un 4% que no sabe. Por lo que sabe o he escuchado, ¿qué tanta, no sé si esta es nos podemos referir a esta siguiente, Sí. qué tanta corrupción Uno, existe en el Poder Judicial? Obviamente con todo este tema de la reforma del Poder Judicial. sí, es la primer piedra en el zapato que le toca, sin lugar a dudas, ¿no? Heredada o no, pero es el primer tema, sobre todo perceptualmente, que va a tener que enfrentar ella. Y lo que hace este ejercicio es simplemente entender el diagnóstico y respuesta de los mexicanos a este fenómeno de la reforma judicial. Y es muy fácil. Más de 6 de cada 10 mexicanos nos están diciendo que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, que todos o la mayoría de los jueces, magistrados y ministros son corruptos. Están diciendo en su diagnóstico es que hay un problema grave de corrupción en el Poder Judicial. Por eso cuando preguntas, bueno, entonces tú crees que es mejor que a los jueces, ministros y magistrados se les escoja como hasta hoy o quieres que los escojan el pueblo? Por supuesto que dicen si lo que ha hecho hasta hoy no funciona, pues que los escoja el pueblo. Y al final le preguntas, ok, entonces, ¿tú crees que con esta reforma el Poder Judicial en México va a estar mejor o peor? Y otra vez, 6 de cada 10 te dicen que va a estar mejor. Entonces, no están diciendo los mexicanos que sepan sobre el tema, que sea la mejor solución, no están diciendo o dando opciones de cuál pudiera ser una salida. Lo que están diciendo los mexicanos es, hasta hoy hay un problema grave de corrupción en el Poder Judicial y por lo tanto, esta reforma, que es algo diferente, puede funcionar, puede mejorar el Poder Judicial. Eso es lo que están pensando hoy los mexicanos, ¿no? Muy bien. Y de nuevo, respecto a lo que estás comentando, la pregunta por lo que sabe o he escuchado qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial, aquí está el 56% de las personas que respondieron o relacionaron el tema de corrupción a nivel ministros, magistrados, jueces, Dicen o todos donde la mayoría son corruptos. o la mayoría. O la mayoría Correcto. son corruptos. 56%, o sea, un poquito más de la mitad del país en este ¿Sí? sondeo, en esta encuesta, reconoce el problema del Poder Judicial. Luego, entonces, otra dinámica será el tema del proceso de la reforma judicial. Estamos hablando ahorita Exactamente. exclusivamente nada más de la corrupción, la percepción de la corrupción dentro del Poder Judicial. Sí. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y los jueces del Poder Judicial? ¿Nos quieres explicar un poco de Sí, esto? son dos gráficas, porque hoy se escogen a jueces y magistrados, se escogen en la Cámara de Diputados y la otra se escoge en el de senadores. Pero la pregunta en general, uniendo las dos gráficas, es: ¿tú cómo crees que deba escogerse a los jueces, magistrados y ministros? ¿Como se hace hoy en el Congreso de la Unión o los debe escoger el pueblo? Y 6 de cada 10 cree que los debe escoger la gente, ¿no? Sí, aquí está justamente la respuesta. Ahí está, estábamos tratando de poner en pantalla completa para que nuestros amigos en televisión lo vean, para nuestros amigos en radio. Esta es justamente la respuesta puntual. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? 69%, 7 de cada 10 personas en el país, piensa que los magistrados, u opina más bien, que los magistrados y jueces del Poder Correcto. Judicial deben ser seleccionados o elegidos por el pueblo de México. 7 de 10. ¿Y cómo usted deben de ser la selección de los ministros de la Corte? El 62% también opina que por la elección del pueblo, el 32% por la Cámara de Senadores, que sería, sí, más o menos. Me regreso a la primera, donde se le pregunta a la gente qué opina de cómo debe ser elegido a nivel magistrados y jueces. Rodrigo, el 23% apenas opina que debieran ser elegidos por el propio Poder Judicial. Es como ocurre hoy en día. Bueno, hasta antes de esta reforma, ¿no? Como ocurre hoy en día. Entonces, Exacto. en la percepción de la población, un alto reconocimiento a la corrupción, o la percepción que tienen sobre la alta corrupción que existe en el Poder Judicial,
y la mayoría, una gran mayoría de la población, según los datos que ustedes han encontrado, a favor de la elección de jueces y ministros por parte del pueblo, o sea, de parte de la gente, que es justamente lo que trata la reforma hoy en día y lo que está ya en proceso. Sí, exactamente. O sea, es como muy claro como lo ve la gente, muy sencillo, mucho menos rebuscado de lo que quisiéramos o de lo que entendemos los demás. La gente hoy dice, hay un problema de corrupción, clarísimo. Y me dicen que con esta reforma y eligiendo la gente a los jueces va a acabar ese problema de corrupción. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, que con esta reforma, ¿tú crees que el Poder Judicial va a mejorar o no? Y la gran mayoría dice que va a mejorar. En días pasados se aprobó la reforma del Poder Judicial, en la que el principal cambio será la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Antes de esta mención, ¿estaba enterado o no? Y aquí muy interesante porque, digo, más o menos datos, es mitad y mitad, aunque un 56% dice que sí estaban enterados de este tema de la reforma al Poder Judicial y de los cambios y del proceso para el cambio de titulares. 54% dijo que sí estaba enterado del proceso. Y con esta reforma, ¿usted cree que la impartición de justicia en el país, puntos suspensivos, mejorará? ¿Se quedará igual? ¿Empeorará o no sabe? Repito, con esta reforma, ¿usted cree que la impartición de justicia en el país va a mejorar, se va a quedar igual o va a empeorar? Y el 67% de las respuestas dice que va a mejorar la impartición de justicia. O sea, esa es la consecuencia de la reforma del Poder Judicial. Insisto, esto no quiere decir que sea lo correcto, esto no quiere decir que estén apoyando en un término de electoral, ni que sea a favor, ni que seas fifí o que seas chairo, o no, no pasa por ahí. Es clarito lo que el pueblo mexicano está pensando en estos momentos. Hay un problema grave de corrupción en el Poder Judicial. Esta reforma intenta hacer algo distinto, es lo que ellos perciben, que tiene que ver con mejorar la corrupción. Entienden que si la gente escoge a los jueces, ministros y magistrados, habrá menos corrupción y por lo tanto la consecuencia en la cabeza de los mexicanos es que la impartición de justicia va a mejorar en este país, ¿no? Muy bien. Eso es lo que ustedes han encontrado y la percepción de la gente. Tampoco tiene que decir que es una garantía ni que se van a dar las cosas así. Esa es la gran expectativa que tiene la gente y el conocimiento que tiene sobre el tema de la reforma judicial. Y también, tú lo dijiste muy claro, la expectativa que se tiene sobre la presidenta Claudia Sheinbaum al arranque de su administración, que también es contundente, pero es un compromiso enorme. Yo no sé si algún presidente, seguramente, nada más que no había este tipo de mediciones como usted era viendo, si hay algún otro presidente que había tenido una medición tan alta al arranque de su administración. De las Heras viene midiendo o haciendo esta encuesta desde Carlos Salinas de Gortari. Sí. Y tal vez Fox estaría en los mismos niveles de expectativa. Este tema de haber sacado 70 años del PRI trajo una expectativa altísima que al final de su sexenio, evidentemente, Fox no alcanzó. Terminó mucho peor evaluado de lo que empezó, ¿no? Sí. No alcanzó estas expectativas. Pero después nada, o sea, el presidente Calderón empezó, casi ni se puede poner la banda presidencial, por lo tanto, el terreno en el que empezó las expectativas eran muy bajitas. Con el presidente Peña Nieto pasó lo mismo, ¿no? Decía la gente, un mes más y le gana a López Obrador, tampoco fue tan fácil. Con López Obrador eran los suyos y los suyos, pero que el 90% de los mexicanos digan que el país va a estar mejor, yo no lo había visto. Rodrigo, cuéntame sobre esta última gráfica, la última pregunta, sobre la imagen del gobierno de México, el logotipo. Sí. ¿Qué encontraron? Mira, es importante decir que cada inicio de gestión, los gobiernos, ¿no? Los que van llegando, les importa muchísimo su sello, su imagen. ¿Se acuerdan de la polémica aquella del águila cortada de Fox, ¿no? Sí, claro. Este guinda con los 4 personajes que puso López Obrador, siempre es su imagen, es su estilo. Y preguntamos sobre el estilo de Claudia Sheinbaum, lo primero que encontramos es que, bueno, el 40% no lo ha visto todavía, es muy pronto, ¿no? Todavía no está en las calles. Pero a quienes lo han visto, el 89% dice que le gusta, 73% dice que es original y el 79% dice que representa bien a los mexicanos. Es decir, igual recibe unas buenas calificaciones,
parece un logotipo que los mexicanos podrían adaptar como propio. En Está, el caso, está por ejemplo, integrado, ¿verdad? El sello, está las integrado. palabras y la Es todo mujer junto. portando la Sí, bandera. sí, sí. Sí. Sí, aquí sí te digo, por ejemplo, que en el caso de López Obrador, a menos de la mitad le gustaba ese logotipo de los 4 personajes y el color y cómo estaba. No, no gustó mucho, aunque el presidente tenía muy buena opinión. Y su logotipo no. Aquí además Claudia Sheinbaum tiene una muy buena opinión sobre su imagen, lo que va a ser su imagen de gobierno. Pues muy interesantes los datos arrojados por De las Heras en Demotecnia al arranque de la administración de Claudia Sheinbaum. Lo tenemos, lo guardamos, lo reservamos, porque eso hay que ir midiendo y hay que irlo comparando conforme vayan dándose los avances de este gobierno federal. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos esto unos minutos acá en el noreste del país. Al contrario, y a los 100 días sacaremos la primera medición, ahora sí, no de expectativas, sino sobre el trabajo, los primeros 100 días de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Platicamos entonces. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias. Es Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras de Demotecnia.